Hola a todos, en este video vamos a ver los 5 posibles errores que estás cometiendo cuando trabajas con código en WordPress. El primero de ellos es que a veces las modificaciones las hacemos directamente en el tema. Sin embargo, cuando actualizamos este tema vamos a perder esas modificaciones. Entonces es recomendable siempre trabajar en base a un tema hijo o child theme. Existen básicamente dos formas de hacerlo. Hemos visto en un artículo cómo hacer un child theme de manera manual. Sin embargo, en este caso, para más practicidad, podemos también utilizar un plugin. Tengo este sitio web de ejemplo, en donde si me voy aquí al backend y luego me voy a apariencia temas, voy a comprobar que estoy utilizando el tema Storefront y necesitaría hacer un child theme de este tema. Entonces, como les había comentado, para facilidad voy a instalar un plugin. Evidentemente este plugin solamente nos va a servir para este trabajo. Una vez generado el tema hijo ya no sería necesario, así que lo podemos desinstalar sin problema. Podemos buscar acá por child theme y existen varios plugins que tienen esta funcionalidad de creación de temas hijo. En este caso yo ya tengo uno instalado, que es este, y también lo tengo activo, es el Child Theme Generator. Se deposita aquí su enlace en ajustes Child Theme Generator. Vamos a ingresar, entonces aquí nos aparece ya el tema Storefront, el tema que tengo activo y otros datos que podría cambiar. En este caso lo voy a dejar todo esto por defecto y voy a darle aquí a crear nuevo tema. Entonces se crea el nuevo tema y ahora solamente aquí le damos a activar y con esto habremos tenido nuestro nuevo tema o tema hijo en base al tema Storefront. Si comprobamos aquí en apariencia temas, vamos a ver que efectivamente ya nos ha creado nuestro tema hijo. Otro de los posibles errores que estamos cometiendo es no utilizar un override de plantilla cuando el plugin tiene esta funcionalidad. Lo podemos ver en WooCommerce. Si vamos aquí a los archivos de mi sitio web en mi máquina local, si voy acá a la carpeta de contenido y luego a plugins, en la carpeta de WooCommerce voy a ver que WooCommerce tiene una carpeta de plantillas o templates. Entonces todo lo que está dentro de esta carpeta se puede copiar a mi tema, en este caso a mi child theme, y allí hacer las modificaciones. Supongamos que quiero hacer una modificación. Bueno, de momento lo voy a copiar todo. Voy aquí a Storefront. Bueno, en realidad, como había creado el tema hijo, tendría que dirigirme al tema hijo y aquí pegar todo esto. En templates tendría que cambiarle de nombre. Le voy a colocar WooCommerce. Y luego ingresar aquí. Solamente me quedaría con los archivos que voy a modificar. En este caso, para hacerlo práctico, vamos a eliminar todo esto y voy a solamente a trabajar con los archivos o archivo que está dentro de la carpeta Single Product. Supongamos que quiero trabajar con el título, entonces elimino todo esto, no me sirve, y solamente con el título. Voy a modificar aquí en mi plantilla hijo el título para los productos de WooCommerce. Entonces esto lo puedo comprobar aquí en mi sitio web de ejemplo. Vamos a dirigirnos al sitio y acá en tienda voy a ir a algún producto. Aquí lo tenemos, este es el título. Supongamos que quiero hacer alguna variación al título. En este caso está H1, supongamos que lo quiero cambiar por H2 o colocar algún carácter delante del título, etc. Entonces es por eso que he realizado este override. Entonces simplemente ingreso aquí y aquí puedo ver el código que define el título y podría colocar algún carácter. Por ejemplo, vamos a insertar algún emoji. Por ejemplo, algún carácter de emoji, algo similar a lo siguiente, y si guardamos y refrescamos, entonces allí tendremos nuestro emoji. Bien, entonces esta sería la forma correcta de hacer modificaciones en los archivos de un plugin que tiene una estructura que permite hacer overrides. Otro de los posibles errores que estamos cometiendo es usar selectores genéricos cuando queremos hacer modificaciones CSS. Aquí lo podemos ver con este ejemplo. Estamos utilizando un selector genérico H3 y aquí es mucho más específico. Bien, podemos, por ejemplo, querer cambiar algo aquí en la descripción, en este contenido específico. Por ejemplo, el color del enlace, específicamente para la descripción de los productos. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Vamos a inspeccionar aquí con el inspector de código del navegador. Vamos a seleccionar esta parte y vemos que aquí
si elegimos este enlace vemos que hay un color en línea que es este, y si se nos ocurre cambiar esto, por ejemplo a azul, vamos a ver que se cambian varias partes de nuestro sitio web a ese color. Sin embargo, solamente me interesa esto. Entonces esto sería incorrecto. Tendría que hacer un estilo mucho más específico, es decir, por ejemplo, navegar aquí y ver, por ejemplo, en dónde se encuentra. Entonces, por ejemplo, podríamos asumir que podríamos utilizar este ID, por ejemplo, o alguna de estas clases. Por ejemplo, vamos a utilizar esta clase para revisar. Y vamos a irnos aquí a la opción de Style Editor. Vamos a agregar uno nuevo aquí. Vamos a agregar esto y vamos a colocar el enlace. Entonces ahora sí el color puede ser azul, pero solamente para esta parte, ya que este es el contenedor de toda la descripción o de todos los elementos dentro de la descripción. Evidentemente, la otra buena práctica es utilizar este código en un child theme. Como les había comentado, ya habíamos creado un child theme aquí. Vamos a WP Content, temas, Storefront Child, y aquí en el archivo Style CSS podríamos agregar ese código de modificación y ahí ya lo tendríamos de manera permanente. Otro de los posibles errores es no cambiar la versión del tema cuando se hacen las modificaciones. Acabamos de hacer una modificación CSS y sin embargo nuestros usuarios aún pueden seguir viendo este enlace con el color anterior. ¿Por qué? Porque los archivos CSS se han cargado en el navegador del usuario y teóricamente no han cambiado para el navegador. ¿Cómo podemos forzar ese cambio? Si vamos aquí a los archivos del child theme, en el archivo style CSS vamos a ver aquí una línea que dice versión. Entonces, para forzar el cambio tendríamos que cambiar acá la versión. Sería una versión menor, por ejemplo 1.01. De esa forma, cuando guardamos y refrescamos, o cuando el usuario cargue, ya va a ver los cambios automáticamente, forzando al navegador a cargar la nueva versión del archivo style CSS. Otro de los posibles errores que estamos cometiendo es no internacionalizar las cadenas de texto que hemos agregado a través de código. En este caso vemos este ejemplo que a través de código hemos agregado esta cadena de texto, pero lo correcto debería haber sido usar estas funciones de traducción de WordPress. Básicamente ganamos dos cosas con esto. Si es que el sitio en algún momento quiere internacionalizarse, es decir, trabajar en varios idiomas, podrá cambiar fácilmente esta cadena de texto. La otra es de que los usuarios no necesitarán entrar al código para cambiar esta cadena de texto, sino que lo podrán hacer a través de plugins como Loco Translate, por ejemplo. Entonces, en este caso tengo un código que utiliza eso. Vamos a revisarlo rápidamente aquí en el archivo functions.php. Y vamos aquí a agregar un código que hace justamente uso de una cadena de texto, que la tenemos aquí. Esto se va a imprimir cada vez que elija un método de envío de recogida en local. Entonces me está mostrando aquí un horario de atención. Esto es para WooCommerce. Lo habíamos visto en un artículo anterior en Decode SMS para mostrar un mensaje cuando el envío sea de recogida en local. Lo podemos comprobar aquí fácilmente si me voy aquí a finalizar compra. Vamos a ver aquí que si está en recogida en local tendría que aparecer un mensaje. Vamos a guardar entonces esto para comprobarlo. Guardamos, refrescamos aquí y ahora aparecería este mensaje. Evidentemente este mensaje está allí en el código. Lo correcto sería colocar aquí nuestras funciones de traducción. Entonces vamos a corregir este código, vamos a utilizar esta función. Hay muchas más funciones, pero de manera resumida la vamos a dejar con esta. Y ya tendría la función de traducción, pero la función necesita un parámetro adicional. Entonces vamos a colocar aquí un parámetro adicional de dominio. Aquí podríamos utilizar el dominio del child theme, que es este. Sin embargo, este child theme aún no tiene un archivo de traducción. Entonces, para cuestiones prácticas voy a utilizar el del tema padre, que es Storefront, que lo tengo aquí. Y su dominio, si vamos acá a Style CSS, vamos a ver que es Storefront. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí en el dominio. Esta función acepta dos parámetros, como vemos aquí. Bueno, necesito concatenar. Acepta dos parámetros, la cadena y el dominio. En este caso lo tendríamos así. Y lo correcto incluso sería utilizar por defecto el idioma inglés. Entonces horario de atención no, lo vamos a poner aquí office hours, por ejemplo.
Guardamos esto y nuestro código va a seguir trabajando normal porque al no encontrar, pues lo va a mostrar en inglés. Sin embargo, ahora lo correcto sería hacer la traducción. En este caso yo ya tengo instalado aquí el Loco Translate, que es un plugin para realizar modificaciones a los archivos de idioma. Si nos dirigimos aquí a temas, vamos a ver que tengo el tema Storefront Child Theme, que es mi tema que he creado. Y aquí le vamos a dar a editar plantilla. Vamos a ver que nos está haciendo referencia a la plantilla del tema padre, ¿no? Porque en este caso no tengo archivos de idioma en el Child Theme. Para no complicarlo, le he dejado así. Entonces aquí al final podemos añadir nuestra nueva cadena, ¿no? Que le habíamos colocado en nuestro archivo functions.php, que es Office Hours. Bueno, vamos a utilizar toda esta cadena en realidad y lo vamos a dejar así. Bien, entonces esto sería, le damos guardar y ahora sí, si nos dirigimos nuevamente acá a temas, en Storefront Child Theme, vamos a ir al idioma español y aquí le vamos a dar a sincronizar. Entonces aquí ya que debería aparecer Office Hours, lo tenemos aquí, entonces aquí podemos realizar la traducción español, horario de atención, por ejemplo, y le colocamos pues las horas. Entonces tendríamos de la siguiente forma y simplemente aquí le damos a guardar. Bien, y con eso, ahora sí, al refrescar, vamos a ver que ya aparece en español, a pesar de que mi código está en inglés. Bien, de esa forma entonces hemos visto los principales errores que posiblemente estamos cometiendo cuando trabajamos con nuestro código en WordPress.